Pues, hola, buenas noches. Oigan, hoy entramos 2 minutos tarde, pero bueno, espero que no haya ningún problema por haber entrado 2 minutos tarde. Espero que estemos muy bien. El día de hoy es interesante. Hoy nos toca hablar de un tema que quizá en algún determinado momento ya lo había esbozado, pero bueno, hoy se celebra en la Iglesia Católica, buenas noches, Gueño, se celebra en la Iglesia Católica el Día de San Jerónimo. Y San Jerónimo es el patrono de las intérpretes y los intérpretes y traductores. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente sobre los intérpretes de la lengua de señas mexicana. Uy, escabroso el tema del día de hoy, pero siento que vamos a aprender mucho el día de hoy. Digo siento porque pues espero que nos llevemos algo. Entonces, pues vamos a comenzar. Nada más avisarte que estamos en todas nuestras redes sociales. Ahí nos puedes seguir, ya nos puedes ver, podemos saber dónde estamos y qué es lo que vamos a hablar. Hoy el tema de la conversación que vamos a llevar justamente es el de intérpretes de la lengua de señas mexicana. Muy bien, nada más vamos a ver, se supone que ya ahí me escucho un poquito mejor. Ya hay un poquito de mejoría en el audio, entonces, jejeje, me escuchaba doble. Esto es importante, nada más hay que saber. Ya creo que ya no estamos tan viciados. Nada más vamos a ver. Aquí en Instagram no me veo mal. Pues bueno, la conferencia o la plática, como le quieras llamar, yo le llamo aquí la plática que vamos a tener entre amigos, es Intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, Puente de Comunicación, Retos Éticos y Respeto a la Comunidad Sorda. Y bueno, híjole, a ver, hablar de los intérpretes de la lengua de señas mexicana es abrir un espacio de reflexión que toca 3 dimensiones profundamente humanas: la comunicación, la dignidad y los derechos humanos. Si partimos de una premisa fundamental que ha sido reconocida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debemos afirmar con toda claridad que no existe una inclusión real sin accesibilidad lingüística. Y debemos de saber que en este sentido la lengua de señas y la interpretación constituyen no solo una herramienta técnica, sino también garantías de ciudadanía, igualdad y justicia. La LSM, reconocido oficialmente en México desde el año 2005, es más que un medio de comunicación, forma parte del patrimonio cultural de la nación. Para la comunidad sorda en México, la LSM no es una alternativa al español, sino su lengua de identidad, de transmisión de saberes, de construcción de vínculos afectivos y de expresión cultural. Sin embargo, para la sociedad, específicamente para nosotros, sociedad oyente, históricamente monolingüe en su perspectiva, la LSM fue invisibilizada, marginada e incluso estigmatizada como forma inferior de comunicación. En este escenario donde emergen los intérpretes de la lengua de es en este escenario donde emergen los intérpretes de la lengua de señas mexicana. Bien, su papel es decisivo. Se convierten en puentes vivos entre dos comunidades lingüísticas y culturales, y así se facilita la interacción entre sordos y oyentes. Es decir, el intérprete es puente, no es origen ni es destino. Muy bien, facilitando así la interacción entre sordos y oyentes. Gracias al trabajo de personas como tu servidor y como los demás que conformamos esta institución, y también de intérpretes sordos, una persona sorda puede acceder a la educación superior, obtener una atención médica adecuada, participar en procesos judiciales, asistir a eventos culturales o intervenir en debates políticos. Los intérpretes hacen posible que la accesibilidad se materialice en la práctica. Sin embargo, como veremos a lo largo de este conversatorio del día de hoy, la realidad no es tan simple ni tan perfecta. La interpretación en la lengua de señas mexicana enfrenta grandes retos,
desde la falta de profesionalización y regulación del campo, hasta fenómenos graves de intrusismo, precarización laboral y falta de ética profesional. Y lo que es más delicado, en algunos casos los intérpretes han pasado de ser puentes neutrales a convertirse en protagonistas indebidos, usurpando espacios que corresponden únicamente a la comunidad sorda. Por ello, nuestra reflexión debe de ir más allá de la visión romántica y romantizada del intérprete como héroe, porque no lo es, de la inclusión. Debemos analizar con rigor y espíritu crítico tanto su rol fundamental como sus retos estructurales y éticos, y obviamente esto sin olvidar que el eje central es siempre la comunidad sorda. Y ojo, esta comunidad sorda como sujeto de derechos, como minoría lingüística y cultural con voz propia. En un contexto histórico y jurídico, el reconocimiento formal de la LSM en México fue un avance enorme, pero insuficiente. Aunque la Ley General de las Personas con Discapacidad del 2005 y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 2011 mencionan que la lengua de señas, la implementación, menciona la lengua de señas, vaya, la implementación ha sido lenta y desigual. Todavía hoy, muchas personas sordas enfrentan barreras de acceso, para acceder a la información pública, a la educación bilingüe, a la salud, a la justicia, al empleo. La misma convención en sus artículos 2, 9, 21 y 24 es explícita. Los estados deben reconocer y promover las lenguas de señas, capacitar a los profesionales en su uso, garantizar intérpretes en servicios públicos y asegurar educación bilingüe desde la infancia. ¡Ja! Esto no sucede. La World Federation of the Deaf, la WFD, ha insistido en que las lenguas de señas son plenas y naturales. De ahora en adelante vamos a decir WFD. ¿Ok? No son apoyos y estos deben de reconocerse como parte de la diversidad lingüística de la humanidad. Ahora, por su parte, la World Association of Language Interpreters, WASLI, su seña es esta, WASLI, subraya la importancia de la profesionalización, la ética y la neutralidad en el ejercicio de la interpretación. Ambas organizaciones coinciden en un punto central. Los intérpretes son necesarios, pero nunca deben sustituir la voz de las personas sordas. Y desde aquí vamos echándonos a todos. En la vida diaria, los intérpretes cumplen funciones insustituibles. Son quienes permiten justamente que un estudiante sordo pueda cursar una licenciatura en una universidad pública, quienes hacen posible que una madre sorda entienda el diagnóstico que un pediatra da sobre su hijo, quienes aseguran que una persona sorda pueda defenderse en un juicio con igualdad de condiciones, quienes llevan la información de una conferencia de prensa de la presidenta de la República al colectivo sordo que la observa en la televisión. En otras palabras, los intérpretes hacen visible lo invisible. Logran que la sociedad oyente se dé cuenta de que existe otra lengua y otra cultura que siempre estuvieron ahí, pero fueron silenciadas por la hegemonía del español oral. Cada aparición de un intérprete en medios públicos es un recordatorio de que México es un país plurilingüe, donde la LSM merece el mismo respeto y reconocimiento que el español o las lenguas indígenas. Además, los intérpretes son garantes de derechos humanos o deberían de ser garantes de derechos humanos. No se trata de un servicio accesorio, sino de una condición necesaria para que la comunidad sorda pueda ejercer su derecho a la educación, a la información, a la salud, a la cultura, a la participación política, etc, 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 etc. ¿Por qué? Porque sin intérpretes esos derechos son letra muerta, pero sería ingenuo pensar que todo está resuelto. En el campo de la interpretación de la LSM vemos que se enfrentan desafíos profundos. Uno de ellos es el intrusismo profesional. Personas que sin formación adecuada se presentan como intérpretes. Esto genera interpretaciones deficientes que ponen en riesgo la vida y los derechos de las personas sordas. Basta imaginar una consulta médica mal interpretada o un juicio en el que, por un error, cambie por completo el sentido de una declaración. Otro problema es la falta de ética profesional. El intérprete, bien, lo sabemos, debe de ser neutro y confidencial, pero existen casos donde se rompe la imparcialidad, se filtra la información o incluso se manipula el mensaje. Y estas conductas no solo son antiéticas, sino son violaciones directas y sistemáticas a los derechos humanos de la persona sorda. La precarización laboral también es preocupante. Muchos intérpretes trabajan sin contratos, con salarios bajos y sin prestaciones. Todavía se sigue creyendo, sí, que la persona sorda tiene una participación importante dentro de, pero cuando llega el intérprete se cree que es una dádiva, se cree que es misericordia lo que se está teniendo hacia la comunidad sorda. Y desde ahí estamos mal, ¿no? ¿Por qué?
Porque al momento en el cual tenemos los salarios bajos, no existen prestaciones y creemos que muchos intérpretes pueden trabajar sin contratos, pues abre la puerta a prácticas informales y a la falta de estándares de calidad. Sin condiciones laborales dignas, es imposible consolidar una profesión sólida y confiable. Y finalmente, la ausencia de un sistema robusto de certificación y regulación permite que la calidad de la interpretación sea irregular. Y mientras que en otros países de Europa existen colegios profesionales y licenciaturas obligatorias, en México la regularización aún es débil. El reto más delicado que debemos enfrentar es la usurpación de espacios por parte de los intérpretes. En demasiadas ocasiones los intérpretes son presentados como los voceros de la comunidad sorda. Error. Ellos tienen voz propia. Tú lo único que estás haciendo es interpretar de lengua de señas mexicana al español. Se acabó. Se acabó. No eres la voz, no eres el profeta, no eres el salvador, no traes la panacea para las personas sordas. En demasiadas ocasiones, estos mismos intérpretes se les invita a foros, se les pone en el centro del escenario, se les da visibilidad mediática que debe corresponder a las personas sordas. Esto no solo es injusto, sino que contradice el espíritu de la misma Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que la persona con discapacidad es sujeta de derechos, con voz propia, y que debe participar directamente en la toma de decisiones que le afecta. El intérprete es un puente, no es representante, es un facilitador, no es un protagonista. La lengua de señas pertenece a la comunidad sorda, no a los intérpretes. Su función es mediar, no apropiarse de la lengua ni de la cultura. Cuando un intérprete usurpa espacios, invisibiliza aún más a quienes debe empoderar. Ojo, por ello, es fundamental establecer códigos de ética claros, certificaciones obligatorias y mecanismos de supervisión que estos garanticen que la centralidad siempre recaiga en la comunidad sorda. Y aquí es importante también remarcarlo. Las certificaciones no solo realizadas por el Club de Toby, los mismos amiguitos de siempre que nada más se van a beneficiar ellos. La misma certificación de los estándares que se prometen que son realmente de calidad cuando nada más los mismos que están certificando ni siquiera tienen las tablas necesarias o no tienen un acceso, porque es la verdad, no tuvieron acceso a una educación de calidad y con ello pues obviamente, híjole, vemos que es muy precaria la interpretación y a veces caen hasta en mamarrachos lo que se está haciendo. Hoy iniciamos un conversatorio que para nada va a ser sencillo y creo que ya nos estamos dando cuenta, porque nos obliga a mirar de frente tanto lo positivo como lo problemático en las interpretaciones de la lengua de señas. Debemos reconocer que los intérpretes son aliados indispensables, sí, que sin ellos no hay accesibilidad ni derechos garantizados, pero también debemos señalar con firmeza que hay abusos, falta de profesionalidad y usurpaciones que vulneran la dignidad de la comunidad sorda. La reflexión hoy nos invita a encontrar un equilibrio justo, dignificar la labor de los intérpretes, exigir su profesionalización, garantizar condiciones laborales dignas, pero al mismo tiempo asegurar que la comunidad sorda esté siempre en el centro como protagonista de su propia historia y como sujeta de derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos recuerda que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos obliga a garantizar la accesibilidad y a reconocer las lenguas de señas como parte de la diversidad lingüística. Y el lema de este año que quiere que resuene en este espacio es claro, ya lo hablamos la semana pasada, y no admite matices. No hay derechos humanos sin derecho a las lenguas de señas. Esta es la brújula que debe guiar nuestro diálogo y nuestras acciones. Que la inclusión no sea un discurso vacío, señoras y señores, sino una práctica viva en la que los intérpretes y oyentes trabajemos juntos con ética y con humildad para garantizar que la voz y las manos de la comunidad sorda sean escuchadas, respetadas y celebradas. Una vez dicho esto, vamos a hablar en un primer subtema sobre la importancia de los intérpretes de la LSM en la sociedad oyente. Los intérpretes de la lengua de señas mexicana, LSM, son actores fundamentales en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y democrática. Su función trasciende la mera traducción de palabras. Son puentes comunicativos y culturales que hacen posible el diálogo entre dos comunidades lingüísticas distintas, la sorda y la oyente, que comparten un mismo espacio social, pero que históricamente han vivido separadas por una barrera de comunicación tan grande. Hablar de su importancia no es exageración. Vamos, en México, como país, donde según el INEGI en el 2020 viven cerca de 2.3 millones de personas con discapacidad y en el mundo cerca de 70 millones de personas, de acuerdo con lo que nos dijo la WFD, los intérpretes de la lengua de señas son un pilar de accesibilidad. Bien, sin ellos,
Las personas sordas quedan excluidas de los servicios esenciales como la educación, la justicia, la salud y la participación ciudadana. Vamos a desarrollar este subtema a partir de 5 dimensiones que muestran con claridad su papel crucial en la sociedad oyente. Primero, como puentes de accesibilidad comunicacional. En segundo, como mediadores culturales y lingüísticos. En tercero, como garantes de los derechos humanos. Un cuarto, sobre visibilizadores de la LSM en las esferas políticas. Y un quinto, para terminar este primer subtema, como promotores de la inclusión social. En el primer eje con el cual vamos a versar, vemos que la primera función de un intérprete de LSM es obvia y al mismo tiempo profunda. Son puentes de comunicación. Su trabajo hace posible que una persona sorda pueda expresar sus ideas y comprenderlas de los demás en contextos tan variados como una consulta médica, una clase universitaria o una reunión de trabajo e incluso un evento cultural. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 9, establece que los estados deben garantizar accesibilidad en todos los entornos de la vida pública. El intérprete es la personificación de este mandato, es decir, convierte lo inaccesible en accesible, traduce la barrera en oportunidad, transforma el silencio en diálogo. En un hospital, su presencia marca la diferencia entre un diagnóstico correcto y un error médico. En un juicio puede significar la diferencia entre un proceso justo y una violación al debido proceso. En la escuela puede ser la diferencia entre el aprendizaje y la exclusión. Por eso, decir que el intérprete es puente de accesibilidad no es un halago, es una verdad estructural. Ahora, hablar sobre ellos como mediadores culturales y lingüísticos es decir que interpretar no solo es traducir palabras, es mediar entre culturas. La LSM, como toda lengua de señas, tiene una estructura visual espacial con gramática propia, expresiones faciales y corporales que aportan significado. Transmitir esa particularidad exige un profundo conocimiento de la lengua, pero también de la cultura sorda. El intérprete, entonces, no solo pasa un mensaje de un idioma a otro, debe transmitir matices culturales que acompañen este mensaje. Cada oyente habla desde el español oral. Lo hace desde una cosmovisión, una cosmogonía, como una persona, como una persona oyente, ¿no? Y cuando una persona sorda responde en el SM, lo hace desde su propia cosmogonía, su cosmovisión importante, ¿no? Entonces, el intérprete está en medio, asegurando que el diálogo sea fiel, completo y respetuoso. El intérprete entonces no solo pasa un mensaje de un idioma a otro, lo que hace es tan importante y por eso la WASLI subraya que los intérpretes no deben de ser vistos únicamente como traductores, sino como mediadores culturales, capaces de facilitar encuentros donde las diferencias lingüísticas y culturales no sean un objeto, sino un punto de encuentro. Además de ello, son garantes de derechos humanos. La importancia de los intérpretes no se limita a la práctica comunicativa. Tienen un rol directo en la garantía de los derechos humanos. A ver, en educación, su presencia asegura que una persona sorda pueda cursar estudios básicos, universitarios o de posgrado con igualdad de condiciones. En la salud, bueno, permiten que los pacientes sordos comprendan diagnósticos, tratamientos, decisiones críticas sobre su cuerpo. En justicia, aseguran que la persona sorda pueda declarar, defenderse y acceder a un proceso legal justo. En la información pública, garantizar el acceso a conferencias, noticieros y campañas de prevención. La convención misma en el artículo 21 es clara. Los estados deben aceptar y facilitar el uso de la lengua de señas en la vida pública. En este marco, el intérprete es un agente operativo de los derechos humanos. Su labor no es un favor, sino un apoyo opcional. ¿Ok? Tampoco es eso. Es una condición para que los derechos fundamentales de todas las personas, específicamente de las personas sordas, sean reales y no simplemente declaraciones que hacemos en un papel. Y una vez que ya tenemos todo eso, viene el papel del intérprete dentro de la visibilización de la LSM en la esfera pública. A ver, otras aportaciones cruciales de los intérpretes que contribuyen a la visibilidad social de la lengua de señas mexicana. Y cada vez más aparecen en televisión, en conferencias de prensa, en actos públicos y oficiales o en contenidos digitales. No solo están interpretando un mensaje, están mostrando a la sociedad oyente que existe una lengua nacional viva, rica y legítima. En México, un claro ejemplo ocurrió durante la pandemia por COVID-19. Al inicio de las conferencias oficiales no se incluyó intérpretes de LSM.
Tras una fuerte presión social y organización de personas sordas, se incorporó. La presencia de los intérpretes no solo garantizó información vital, también visibilizó la LSM en millones de hogares mexicanos, normalizando así su existencia en el espacio público. Esa visibilidad contribuyó a derribar prejuicios, a sensibilizar a la sociedad oyente y a reforzar el reconocimiento de la comunidad sorda como parte activa del tejido social nacional. Y eso nos lleva a ver que los intérpretes también somos promotores de la inclusión. Finalmente, este trabajo no solo abre las puertas a las personas sordas, sino que transforma la manera en que la sociedad entiende la diversidad. Cada vez que un intérprete está presente en un evento escolar, en un concierto, en una ceremonia oficial o en un tribunal, envían un mensaje implícito a la sociedad. Las personas sordas tienen derecho a estar aquí, a participar, a ser parte de esa experiencia. De esta manera, los intérpretes no solo cumplen una función técnica, son agentes de cambio social. Y vemos que entonces el trabajo ayuda a construir una sociedad donde la inclusión no va a ser solamente una opción, sino va a ser la norma. Entonces, queridas y queridos todos, los intérpretes de la lengua de señas mexicana somos indispensables para la vida de la comunidad y para la vida en comunidad. Son puentes que derriban muros de incomunicación, mediadores culturales que permiten el diálogo entre mundos distintos, garantes de los derechos que convierten la igualdad en realidad, visibilizadores de una lengua que merece respeto y promotores de la inclusión social que nos hacen mejores como nación. Pero recordemos algo fundamental. Los intérpretes son importantes, sí, pero no son el centro. La lengua de señas pertenece a la comunidad sorda y a la centralidad donde debe estar siempre ella, la comunidad sorda, obviamente. El intérprete es un aliado, un facilitador, un acompañante en el camino hacia una sociedad más justa. Sin intérpretes, lo entendemos, no hay accesibilidad, pero sin la comunidad sorda no hay lengua, no hay cultura y no hay identidad. Reconocer esto es el primer paso para construir un verdadero México incluyente. Hablando sobre un segundo subtema, me gustaría abonar sobre los abusos y la falta de profesionalidad en el ámbito de la interpretación. Si en el subtema anterior hablamos de la enorme importancia de los intérpretes de la lengua de señas mexicana como puente de accesibilidad, es necesario mirar ahora la otra cara de la moneda, los retos internos que enfrenta esta profesión, porque no basta con reconocer las necesidades de intérpretes, sino también debemos de hablar con franqueza sobre las fallas estructurales, y éticas y profesionales que existen dentro del campo y que tienen consecuencias directas sobre la vida y los derechos de las personas sordas. Señoras y señores, la falta de profesionalización, la precariedad laboral, el intrusismo de personas sin formación, la ausencia de estándares claros y las malas prácticas han generado un terreno donde los abusos son posibles. Y lo más grave, cada error de interpretación, cada falta ética, no recae en los intérpretes mismos, recae en la comunidad de sordos, que termina siendo la más afectada. Entonces, vamos a analizar otra vez 5 problemáticas interesantes que me gustaría hablar. Vamos a hablar sobre el intrusismo profesional, sobre la falta de ética profesional, sobre la precarización laboral, la ausencia de certificaciones y o estándares y el impacto negativo en la comunidad de sordos. Hablando sobre el intrusismo profesional, este ocurre cuando personas sin formación adecuada se presentan como intérpretes de la lengua de señas mexicana. Esto es cada vez más común de lo que se piensa en México, debido a la falta de regulación estricta y a la percepción errónea de que si sabes señas, basta para interpretar. Esto sucedió más en pandemia y empezamos a ver este boom enorme en pandemia porque, ay, tomé 2, 3 cursitos, ya soy intérprete, ya puedo dar curso de lengua de señas. No, no, no. ¿En qué mundo pasa eso? Vete a hablar inglés y luego di que tú eres intérprete traductor de lengua de señas en inglés o vete a decir que tú eres intérprete traductor del idioma inglés. Te van a mandar por un tubo. Pero a la comunidad sorda le cometemos esos atropellos porque pues, ay, de manera arbitraria, qué padre, no hablan. No les entiendes, que es diferente. Entonces, interpretar no solo es saber lengua de señas mexicana, implica la dominancia técnica de la interpretación simultánea, conocer la ética profesional y tener formación lingüística y cultural sólida. Un intérprete improvisado puede omitir información, tergiversar mensaje o transmitir conceptos erróneos que cambian el sentido de lo que se quiere comunicar. En un hospital,
Te voy a poner este ejemplo. Esto puede significar un diagnóstico equivocado. En un juicio, una sentencia injusta. En una clase universitaria, la pérdida de aprendizajes. Y este intrusismo entonces no es un problema menor, es una violación directa a los derechos humanos de la comunidad sorda. Ahora, si esto representa una violación directa a los derechos humanos, también tenemos que hablar sobre la falta de ética profesional, porque el intérprete debe de ser neutral, confidencial, respetuoso de los límites de su rol. Sin embargo, hay casos donde se presentan faltas graves de ética. A ver, intérpretes que opinan en lugar de transmitir fielmente el mensaje, intérpretes que rompen la confidencialidad y comparten información privada, intérpretes que manipulan la comunicación según sus propios prejuicios e intereses. Estas prácticas son completamente contrarias a lo que establece la WASL en su código de ética, donde se enfatiza la precisión y la imparcialidad, además de la confidencialidad. Cuando un intérprete rompe estas normas, no solo incumple en su deber profesional, daña la confianza de la comunidad de sordos que ve vulnerada su autonomía comunicativa. La ética entonces no es solo un accesorio, es el núcleo de la interpretación. Sin la ética, la interpretación se convierte en un acto de poder y no de servicio. Y eso me lleva a conocer la precarización laboral, porque otro de los grandes problemas es la precarización laboral. Muchos intérpretes en México trabajan sin contratos, por honorarios informales, sin tabuladores, con sueldos bajos o altísimos y sin seguridad social. Esta situación tiene varias consecuencias, entre ellas te denomino tres. La primera, genera inestabilidad en la profesión. Muchos intérpretes abandonan el campo por falta de condiciones dignas. Otra, fomentan la entrada de intérpretes improvisados que aceptan trabajar por menos, aunque no tengan la formación adecuada. Tú, fulana, que aprendiste curso y estuviste dando clases como 20 años. Vente, es que no me acuerdo, no me sé, necesito actualizarme. No, hombre, tú sabes, órale. A fin de cuentas nadie se va a dar cuenta. Ujú. Nadie se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Es un atropello de derechos humanos. Ah, pero es que no hay nadie que defienda los derechos humanos. Es que, ay, los sordos no se van a dar cuenta. Ujú. Entonces estamos cayendo en minimizar a la persona, porque ya no estoy viendo a la persona como tal, estoy viendo a que es tan poca cosa o le creo tan poca cosa. Si nos estamos dando cuenta hasta dónde llega el atropello del derecho de lo que estamos haciendo. Y una más dificulta la construcción de un gremio sólido capaz de autorregularse y defender los estándares de calidad. A ver, la precarización laboral no solo afecta a los intérpretes, señoras y señores, afecta directamente a la comunidad sorda que recibe servicios de baja calidad y con poca continuidad. Y ante ello, pues bueno, también sabemos que existe una ausencia de certificaciones y estándares. En México, aunque existen esfuerzos de certificación como los promovidos por Conocer y algunas universidades, todavía no hay un sistema nacional robusto que regule de manera obligatoria el ejercicio de la interpretación en la LSM. Esto contrasta con otros países, donde los intérpretes deben pasar por exámenes de competencia, licencias oficiales y colegiaturas profesionales para poder ejercer. Ojo, la ausencia de regulación en México permite que cualquier hijo de vecino se presente como intérprete, lo que debilita la confianza social en la profesión y pone en riesgo la accesibilidad de la comunidad sorda. Además, la falta de estándares genera desigualdad en el servicio y en su calidad. Algunos intérpretes están altamente preparados y otros carecen de formación formal, pero ambos trabajan en los mismos espacios sin distinción e incluso algunos ganando más que otros, ¿eh? Esto, ¿qué es lo único que sucede? Genera un impacto completamente negativo a la comunidad sorda. El efecto más grave de todos los problemas que acabamos de hablar recae en la comunidad sorda en México, porque al final, quienes pagan los platos rotos y las consecuencias de un mal servicio de la interpretación son las personas que dependen de él para acceder a derechos fundamentales. Una mala interpretación puede hacer que una persona sorda firme un documento legal sin comprenderlo plenamente. Puede provocar que no entienda una instrucción médica vital. Puede significar que no aprenda un concepto clave en la escuela y puede dejarla fuera de un debate político o de una ceremonia cultural. En otras palabras, la falta de profesionalidad en la interpretación no es un problema gremial, es un problema de derechos humanos. Por eso, debe ser tratada con la misma seriedad con la que se tratan los temas de salud, justicia o educación. Entonces, señoras y señores, el campo de la interpretación en la lengua de señas mexicana enfrenta retos urgentes. El intrusismo, la falta de ética, la precarización
y la ausencia de estándares generan un escenario sumamente frágil, donde los derechos de la comunidad sorda se ven constantemente en riesgo. A ver, los intérpretes no pueden ni deben ser vistos como figuras secundarias, como tampoco ser protagonistas, ¿eh? Son profesionales cuyo rol exige la altísima responsabilidad ética y preparación, porque su trabajo depende para que la comunidad sorda tenga acceso pleno a la educación, la salud, la justicia, la cultura y la información. La WASLI lo resume de una manera contundente. Una interpretación ética y profesional no es un lujo, es un derecho humano. Y de ahí es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos en profesionalizar, regular y dignificar la labor de los intérpretes para que sean verdaderos aliados en la inclusión y no un obstáculo involuntario. El reto es grande, pero no imposible, ¿eh? Con voluntad política, que rara vez la encontramos, marcos legales claros, que rara vez los hacemos, certificaciones robustas y códigos de ética exigibles, que cada vez nos estamos pasando la ética por el arco del triunfo, pues bueno, podemos garantizar que si todo esto baja a Dios y lo conjunta, podemos garantizar que todo esto sea lo que siempre debió ser, un servicio confiable, ético y profesional que coloque a la comunidad de sordos en el centro como sujeto pleno de derechos. Híjole, y además de eso, pues ya que estamos hablando y hablando bien y fuerte sobre el tema, hay que hablar sobre la usurpación de espacios y la centralidad de la comunidad sorda. Uno de los temas más sensibles al hablar de los intérpretes de la lengua de señas mexicana es el de la usurpación de los espacios. ¿Qué significa esto? Porque luego de repente andamos ahí hablando en términos muy complejos y no sabemos hacia dónde vamos o no sabemos qué es lo que estamos comentando. Bien, significa que en algunos contextos los intérpretes han pasado de ser puente de comunicación a convertirse en protagonistas indebidos, ocupando lugares que le corresponden en la comunidad sorda. Ejemplo, es que vamos a hablar sobre los derechos de las personas sordas y ahí está un intérprete empezando a decirle al sordo qué es lo que tiene que hacer. No, ¿por qué te metes? Tiene voz propia, tiene pensamiento propio. La condición en la que vive, que es la condición de sordera, es discapacitante ante la sociedad, no es discapacitante acá ni acá. Siente, vive, piensa, come, va al baño igual que tú, tiene las mismas necesidades que tú y que yo juntos. Entonces, ¿cuál es el imperativo de que tú le estés dando información a esa persona sorda o hasta dónde quieres perder tu privilegio y le tienes miedo de que hable? Si nos damos cuenta de eso, es tan importante y tan sutil. ¿Por qué? Porque el problema es claro, cuando los intérpretes acaparan la visibilidad, la voz y la representación, las personas sordas quedan nuevamente invisibilizadas. Paradójicamente, lo que debió ser un canal para empoderarlas termina convirtiéndose en otra forma de exclusión. La Convención sobre las Personas con Discapacidad en el 2006 establece que las personas con discapacidad deben de participar de manera plena y directa en la toma de decisiones que les afectan. Y tanto la WFD como el WASLI subrayan que los intérpretes nunca deben sustituir la voz de las personas sordas. Voy a abordar en este subtema otras 5 dimensiones donde esta usurpación ocurre y cómo corregirlas, desde la investigación, obviamente, para que la centralidad siempre recaiga en la comunidad sorda. El primer subtema con el que vamos a hablar es el protagonismo indebido del intérprete. Después vamos a hablar sobre los sordos como sujetos de derechos, no intermediarios, ni mucho menos intermediados. Reconocimiento de la comunidad sorda como minoría lingüística y cultural, necesidad de participación activa de sordos en la toma de decisiones y el fortalecimiento de códigos de ética y control profesional. En el primer subtema que te planteo, en demasiados foros, congresos y medios de comunicación, los intérpretes son centrados como figuras de inclusión. Aparecen en entrevistas, dan testimonios, reciben reconocimientos, mientras que las personas sordas quedan relegadas en un segundo plano, si bien les va, si no es que lo pasan a un tercero o si no, son invisibles. Esto genera un concepto grave. El intérprete no es el protagonista, es el facilitador. Su rol es estar en el servicio de la comunicación, no ocupar el lugar de la comunidad a la que debería dar voz. Y ojo, dar voz entre comillas, porque tienen voz. El protagonismo indebido crea además un falso imaginario en la sociedad oyente. Pareciera que gracias a los intérpretes existe la inclusión, cuando en la realidad es que la inclusión solo es real si la comunidad sorda misma participa activamente en el fortalecimiento de sus derechos humanos. Hablando sobre los derechos humanos,
Hay que ver a los sordos como sujetos de derechos, no intermediados. Y es que el espíritu de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es más que claro. Las personas sordas son sujetos plenos de derechos, no objetos de asistencia ni de representación. Cuando los intérpretes hablan en nombre de los sordos, en nombre de la comunidad sorda en México, en nombre de las personas con discapacidad auditiva, ahí se rompe la lógica y se regresa a esquema paternalista donde la persona con discapacidad depende de un mediador para existir en lo público. Y ahí estamos mal, porque ya no lo tomamos como sujeto de derechos, ya no lo tomamos como persona, cuando puede hacer todo menos oír. Esto debe evitarse a toda costa. Los intérpretes son puentes, pero las decisiones, opiniones y demandas deben salir directamente de la comunidad de sordos. Lo contrario no es la inclusión, es sustitución. La diferencia es sutil, pero fundamental. Un intérprete traduce, no representa. La representación legítima solamente la tienen las propias personas sordas y sus organizaciones. Viendo todo esto, debemos de generar un reconocimiento de la comunidad sorda como minoría lingüística y cultural. Y ojo, como minoría por ponerle un nombre. Bien, la WFD ha defendido de manera constante que las comunidades sordas del mundo deben de ser reconocidas como minorías lingüísticas y culturales. La LSM, al igual que la LSE en España o la LSF en Francia, no pertenece a los intérpretes, sino a la comunidad sorda que la usa como lengua materna. Cuando los intérpretes acaparan los espacios, generan la impresión de que la lengua de señas es de ellos, solamente es mía, solamente yo la sé. Y si el otro la aprendió con los sordos, pero no es lo mismo que yo, es que él está mal, yo estoy bien. Es que fulano está haciendo mal, es que yo soy el único certificado en mi estado. De verdad, qué bueno que seas el único, qué bueno que solamente tú lo sepas, qué bueno que solo tú tengas la lengua de señas. Los únicos que realmente la conocen son las personas sordas. Y en muchas ocasiones ni las mismas personas sordas que tienen acceso a educación meramente buena tienen comprensión completa de su propia lengua. Así de plano estamos en México. Y ojo, este reconocimiento también exige visibilizar sus expresiones artísticas, su literatura señada, sus historias de vida, su liderazgo político y social. El intérprete es quien debe de acompañar este reconocimiento, no sustituirlo ni protagonizarlo. Y ello me marca una necesidad de participación activa de sordos en la toma de decisiones. En las políticas públicas, congresos, universidades y foros internacionales, con frecuencia se convoca a intérpretes, pero no a personas sordas. Esta práctica es contradictoria y discriminatoria. La Convención en el artículo 9 señala que el Estado debe garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en la vida política y pública. Esto implica que las personas sordas deben estar presentes en los espacios de decisión, opinando, votando, diseñando políticas y dirigiendo proyectos. En México no es una realidad. Hay que ser sinceros, solamente participan dos, tres, los amigos de los intérpretes que van dos, tres, y qué bueno que esto suceda. Pero señoras y señores, ¿los intérpretes son necesarios? Sí, pero solo para facilitar esta comunicación en espacios donde los sordos deben de ocupar primordialmente el lugar en la comunidad que les pertenece. Y con ello me generaría un fortalecimiento de códigos de ética y control profesional. ¿Por qué el sordo no participa y por qué el intérprete participa? Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo a que el sordo realmente alce la voz. Porque tenemos miedo a que realmente el sordo empiece a exigir interpretaciones de calidad. ¿Por qué le tenemos miedo a los grandes líderes sordos? Porque los grandes líderes sordos no se quedan callados. Porque los grandes líderes sordos siempre están pujando para que la verdadera inclusión de las personas con discapacidad exista. Y es ahí donde nosotros vemos que el problema de la usurpación de espacios también se relaciona con la ausencia de códigos de ética robustos y exigibles. La WASLI establece un código internacional y dice que los intérpretes deben de evitar el protagonismo, mantener la neutralidad y respetar siempre la centralidad de la comunidad sorda. En México urge consolidar mecanismos de certificación, evaluación y control profesional que incluya estos principios de ética como parte obligatoria de la práctica, que incluya estos principios. Además de ello, evitaría casos donde los intérpretes se conviertan en voceros indebidos o en figuras públicas por encima de la comunidad que deberían servir. La ética profesional no solo protege la calidad de la interpretación, también protege la dignidad y la centralidad de la comunidad sorda.
Señoras, señores, queridas y queridos todos, la usurpación de espacio por parte de los intérpretes es una amenaza seria para la inclusión auténtica. Cuando los intérpretes se convierten en protagonistas, cuando sustituyen la voz de los sordos o cuando son presentados como representante, la comunidad de sordos vuelve a ser invisibilizada. El reto es claro. Hay que dignificar y profesionalizar la labor de los intérpretes, pero siempre con la conciencia de que la centralidad corresponde a la comunidad sorda, no al intérprete. Va de nuevo, ¿ok? Los intérpretes son aliados, no voceros, son puentes, no protagonistas. La WFD lo dice con contundencia y la misma convención nos lo dice también. Nada de nosotros sin nosotros. Y la UASLE lo reafirma al recordar que la ética profesional implica respetar el papel de los sordos como sujeto pleno de derecho. Por eso, hoy debemos comprometernos a que en cada foro, en cada política pública, en cada espacio cultural o educativo, la voz central sea siempre la comunidad sorda. Los intérpretes deben de estar ahí, sí, pero como los facilitadores de la comunicación que son, no como un reemplazo de la identidad, la cultura y la representación legítima de los sordos. Y si no existe sordos, quítalos, no los necesito. Es que es para la accesibilidad. Sí, qué bueno que sea para la accesibilidad, pero si lo vas a subir a redes, ponle subtítulos. Se acabó. Si no hay sordos, ¿para qué los tienes ahí? Volvemos a lo mismo. Solo así podremos construir un país donde la inclusión no sea simulada, sino verdadera, donde la lengua de señas no sea solo un espectáculo. ¿Por qué? Porque lejos de estarle poniendo atención al ponente que está hablando, le estoy poniendo atención al intérprete. Y el intérprete qué bonito está señalando, de repente parece que trae gestos. Pues sí, parece que comió limón y le exagera porque no conoce tampoco sus derechos. De ahí es importante que cuando yo lo vea, donde la comunidad sorda sea reconocida como lo que es una minoría lingüística y cultural con voz propia, vamos a ver que merece estar en el centro de nuestra nación y que nosotros debemos de empezarle a exigir a todos, en específico a la autoridad competente, de que exista como tal facilitadores, no intermediarios que usurpen lugares que no les corresponden. Vamos empezando a cerrar. Hoy hemos recorrido un camino profundo en este soliloquio que tengo todos los martes y me fascina estar aquí. Hablamos sobre la importancia vital de los intérpretes de la lengua de señas mexicana, como puentes de comunicación, como mediadores culturales y como garante de derechos humanos. Reconocimos que sin su presencia, la educación, la salud, la justicia, la información y la participación política, etc., serían inaccesibles para millones de personas en México y en el mundo. Los intérpretes son sin duda aliados indispensables de la inclusión. Pero también hemos tenido la valentía de mirar las sombras, el abuso, la falta de profesionalidad, la precarización laboral y el intrusismo que ponen en riesgo la confianza y la calidad del servicio. Y hemos abordado un tema aún más delicado, la usurpación de espacios, cuando los intérpretes pueden ser puentes, pueden y pasan de ser puentes a protagonistas indebidos, ocupando el lugar que corresponde a la comunidad sorda. Este triple análisis que hemos hecho nos deja una lección clara y espero nos la llevemos todos. Los intérpretes son necesarios, sí, pero nunca suficientes para sí mismos, ni por sí mismos. La centralidad no puede estar en quien traduce, sino en quien es dueño de la lengua, la comunidad sorda. Ojo acá, la lengua de señas mexicana no es propiedad del intérprete, ni de las instituciones, ni de los gobiernos. Es patrimonio vivo de las personas sordas, de su historia, de su cultura y de su identidad. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos nos recuerda que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es explícita en tanto más que la misma declaración. La lengua de señas debe de ser reconocida, promovida y garantizada como condición para ejercer los demás derechos. No se trata de un accesorio, se trata de una obligación moral y jurídica. La WFD lo ha dicho con fuerza. Las comunidades sordas son minorías lingüísticas y culturales y deben ser reconocidas como tales. Y la WASLI nos recuerda que la interpretación no es protagonismo ni poder, es servicio, es ética y sobre todo, señoras y señores, es
humildad. Hoy quiero que nos quedemos con una convicción profunda, la meditemos y nos la llevemos a la casa. Y una vez que ya lo hayamos hecho, por favor escríbenos, que sería fabuloso para que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Sin intérprete no hay accesibilidad, pero sin comunidad sorda no hay lengua, no hay cultura y no hay una nación completa. El lema de este año para la Semana Internacional de la Lengua de Señas debe de quedarse grabado en nuestra memoria colectiva, porque es contundente y verdadero. No hay derechos humanos sin derecho a las lenguas de señas. Yo añadiría, no hay inclusión real si no garantizamos que las personas sordas sean las protagonistas de su propia historia, ¿no? Con intérpretes profesionales y éticos a su lado, pero nunca por encima de ellas. Construyamos, pues, señoras y señores, un México donde los intérpretes tengan condiciones laborales dignas, formalización sólida y formación capaz, con un código ético inquebrantable. Pero sobre todo, un México donde la comunidad sorda esté al centro de las políticas, de la cultura, de la educación y de la vida nacional. Porque el verdadero orgullo de ser mexicano se mide en nuestra capacidad de reconocer y celebrar la diversidad. Y en esa diversidad, la lengua de señas mexicana y la comunidad sorda en México son tesoros que enriquecen nuestra identidad nacional. Que todas nuestras manos hablen junto con nuestras voces y que nuestro compromiso se traduzca en acciones, que no se quede solamente acá. Y que nunca olvidemos que la inclusión auténtica se construye así, con intérpretes profesionales, con ética firme y con la comunidad sorda al frente como sujeto de derecho, como viva voz, como corazón de nuestra nación. Señoras y señores, en este día de el intérprete y traductor conmemorando la memoria de San Jerónimo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros acá. Espero que nos llevemos algo sumamente enriquecedor del día de hoy. Y te recuerdo que estamos todos los martes justamente hablando de estos temas en punto de las 9 de la noche, hora centro de México, para que puedas también darnos ahí algunas de tus inquietudes y demás cosas que por mucho pudiéramos nosotros hablar. Esperando que la próxima semana nos puedas encontrar por acá. Síguenos en todas nuestras redes y con todísimo gusto estamos para servirte. Te recuerdo que pues nos estamos viendo primeramente Dios el próximo martes. Descansa, bonita semana, muchas gracias, bye.